precauciones del caso nuevamente por el tema de salud, por el tema de la pandemia, que está terrible la pandemia, así que por favor, cuídense, cuiden sus papás también, ayúdenlos en la medida de lo posible, todo para desinfectarse cuando lleguen a casa, para que estemos bien, ¿sí? Así que por favor, vean ese tema. Hay algunas consultas que me están diciendo, inclusive hasta ahora me están escribiendo, el tema de las impresiones. No es obligatorio que impriman. Si tú tienes una impresora y a color, en buena medida. Y consejo, imprímanlo. Y si tienes blanco y negro, igual. Imprímanlo 2 hojas en uno, no en una sola cara uno, sino 2 en uno, para que uno, que ahorres hoja, y 2, para que entre bien y tengas espacio en tu hoja de cuaderno. ¿Ya? Así que, por favor, 2 en uno. Profesor, no tengo impresora. No hay ningún problema. No es necesario que tú imprimas la separata. En el caso de ciencias, puedes hacer un resumen escrito, un mapa conceptual de la clase para que tengan los puntos claros. Lo que sí o sí se va a revisar, ya sea impreso o no, en caso que no puedas imprimir, es que sí o sí tienes que copiar lo que es la aplicación y su desarrollo. El desarrollo de la aplicación sí o sí lo tienes que copiar, imprimas o no imprimas. Si lo imprimes, obviamente, si es para marcar, lo marcarás en la separata, luego lo pegarás en el cuaderno, y si no puedes imprimir, porque obviamente no tienes impresora, de ser el caso, tienes que copiar la pregunta. Está digitalizado, lo puedes ver en el celular y lo copias sí o sí al 100% la aplicación, es decir, los ejercicios que vamos a hacer en clase. ¿Ok? Eso sí o sí, lo copias o lo pegas en el cuaderno según sea el caso. ¿Está claro? En blanco y negro o a colores para los que tengan, y sí o sí a mano para los que no puedan imprimir. No se preocupen al respecto de la impresión. En la medida posible, imprímanlo 2 en 1 para que puedan ahorrar hojas. Si no pueden imprimirlo, no es obligatorio. Ya saben, copien lo esencial en la parte teórica, un resumen. ¿Ya? Respecto a las tareas, la extensión y las evaluaciones, va a haber temas de algunos cursos, no solamente los míos, sino en otros. Hay algunos temas de unos cursos que las tareas van a estar en el Classroom, como es el caso de esta tarea. Tanto tarea y evaluación va a estar en el Classroom para que lo desarrolles digitalmente ahí, y ya no tendrás por qué copiar en el cuaderno. Pero va a haber otras tareas que van a estar abocadas para que copies e investigues y lo desarrolles en el cuaderno. En ese caso, serán aquellas separatas que vengan con la tarea y la evaluación incluidas. Si no vienen incluidas es porque esas tareas y evaluaciones están en el Classroom. ¿Está claro? Si no viene en tu separata es porque está en el Classroom. Y si vienes para que copies en el cuaderno ese tipo de tareas o evaluaciones. Todo eso se entrega el mismo día, sobre todo la evaluación diaria, por eso lleva ese nombre. ¿Ya? En esta primera clase de este curso de química, como han podido observar, la separata que les he enviado es solamente teoría y aplicación, ¿correcto? Por ende, ¿qué significa? Que la tarea y la evaluación están en el Classroom. Ya tienen que ingresar, determinada la clase obviamente, para que puedan hacer su tarea y su evaluación correspondiente. Ya la evaluación se envía el día de hoy. Con respecto a la evaluación y tarea de física, si no me equivoco, todavía me está faltando terminar la tarea o la evaluación, o creo que ya la terminé de secundario de subir, lo pueden ir avanzando. Pero oficialmente esa tarea lo voy a revisar a partir del día viernes, que hacemos la recuperación. Porque también me han enviado varios el desarrollo de su aplicación. Como ya está subida la aplicación, el desarrollo de la aplicación, he visto que algunos han tenido pequeños errores, otros solamente me han mandado ciertas fotos, algunas partes, así que el día viernes vamos a desarrollar la aplicación del tema de física, para que luego posteriormente tú la puedas desarrollar con normalidad y con ya despejado tus dudas, la evaluación y la tarea de física en el Classroom, ¿ya? Ya les envío el código tanto de física y de química. Respecto a la tarea, bueno, Yarixa dice acá, ¿la tarea cuándo se entrega? La de química, hoy día, junto con la evaluación que en el Classroom. La de física, a partir del viernes. Si lo puedes hacer antes, no hay ningún problema, la de física, ¿ya? El viernes se recupera la clase de física y será obligatorio hacerlo ese día, ¿correcto? Como ya está enviado de antemano, así que ya pueden ir avanzando los que deseen. He visto algunos que ya me han enviado su evaluación, su tarea, en buena hora. Si veo algunas dudas, consultas, les puedo volver a hacer otro examen, no hay ningún problema, eso yo lo voy a ver internamente con cada uno de los alumnos. Pero sí o sí el viernes, sí o sí tienen que desarrollarlo, si en el caso no lo has hecho todavía en el Classroom tu tarea y evaluación de física, de lo de ayer, ¿ya? De física. Lo de química que vamos a hacer hoy día, se entrega hoy día, por favor, porque eso está en el Classroom y es digital, son preguntas para responder y marcar, así que son teóricas, así que no debe haber ningún problema en entregarlo el día de hoy, ¿ya? Voy a tomar como punto referencial las 6 de la tarde. Eso no quiere decir que a las 6 si uno no vas a poder enviar tu tarea.
Sí lo vas a poder enviar, solo de que ya el puntaje va a ir cambiando, ¿ya? El puntaje va a ir cambiando. Recuerden que yo tengo que ver la responsabilidad de cada uno de ustedes. Tienen hasta las 6 de la tarde para tener como nota máxima 20 y a partir de las 6 con un segundo, ya van a tener una nota que ir bajando con el transcurrir del tiempo. Ojo, no es impedimento de mandar la tarea, por si acaso, solo que ya la calificación va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Tienen hasta las 6 de la tarde para enviar tanto el EVA como su tarea, ¿ya? Para que sea corregido con una nota máxima de 20. ¿Ya? A partir de las 6 y 1 va a tener otra nota. No vas a poder, no está impedido de enviar la tarea, por si acaso, no va a estar bloqueado ni nada, va a estar siempre abierto, pero ya es dependiendo del horario que envíes tu calificación. De tener alguna duda, alguna consulta, alguna dificultad de cómo subir la tarea o cómo hacerla, en este caso es cómo hacerla, me lo hacen saber inmediatamente en el WhatsApp, por favor, ¿ya? Después, por favor, para que no haya ningún tipo de dudas, ¿ya? Ok, chicos, vamos a comenzar entonces la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de comenzar? Sí, profesor, las tareas que hagamos las debemos de mandar a su WhatsApp, ¿verdad? Claro, solo las tareas que estén en la separata. En este caso, esta separata no tiene tarea. No me la vas a enviar la tarea por mi WhatsApp porque va a estar en el Classroom. Va a haber algunas que van a estar en el Classroom y otras que les voy a decir sí, me la envían por WhatsApp, ¿ya? Pero va a depender eso del tema. En este caso, en esta clase, no me vas a enviar nada por WhatsApp, todo es por Classroom, porque está tanto tu tarea como tu evaluación digitalizada para que lo respondas ahí mismo. Y está bien fácil, está para que se saquen 20. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está claro? Repito, va a haber Sí, clases que sí me vas a enviar por WhatsApp, pero yo te lo tengo que indicar y hay otras que no, porque va a estar ya en el Classroom y ahí vas a tener tu nota inmediatamente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Otra duda, otra consulta? ¿Sí? ¿Respondí tu duda? ¿Alguna consulta adicional? Ok. Entonces ya saben que no es obligatorio imprimir la separata si es que no tienes impresora. ¿No? La situación, el ambiente que vivimos es de esta manera. Así que los que tengan impresora a color o en blanco y negro, buena hora. Si no tienes impresora, como te digo, copias la aplicación sí o sí y la teoría, profesor, lo más resumido posible para que puedas entenderlo. ¿Está claro? Eso sí, para que puedas tú seguir. Vamos a comenzar entonces las propiedades y clasificación de la materia rápidamente. Vamos a ir viéndolo. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema un poquito largo de lo normal, ¿sí? Así que vamos a comenzar. La materia tiene distintas definiciones, chicos. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, era la definición, vamos a decir, hace algunos 20, 30 años. Pero a esta definición se le ha modernizado, se le ha acoplado también que es todo aquello, ¿no? Que no solamente ocupa un lugar en el espacio, sino que porque tiene una masa y un volumen, y es parte constituyente de todo lo que es el universo que nos rodea desde el punto de vista físico, ¿ok? El material físico del universo, lo que se constituye, lo que es la materia. Esta materia se encuentra en constante cambio, en constante movimiento, en constante transformación, ¿sí? Y estas transformaciones se dan mediante medios físicos y mediante medios químicos. La materia, según Albert Einstein, perdón, se divide de la siguiente manera. Ojo, eso no quiere decir que sea la única división de la materia. Existen varias divisiones de la materia o varias clasificaciones de la materia que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero vamos a tratar las más importantes. ¿Por qué se menciona a Albert Einstein? Porque él habló acerca de un término muy importante de la materia que da origen a la energía. Ahorita les explico ello, ¿no? Para Albert Einstein, la materia se divide en dos tipos, tanto una materia dispersada y materia concentrada. Materia, disculpen. ¿Ok? Materia concentrada y materia dispersada. La materia dispersada es aquella que se le conoce como campo, porque es no localizada. Mientras que la materia concentrada se le conoce como cuerpo, o también nosotros normalmente le decimos objetos, ¿no? Cuerpos, objetos, materia palpable, ¿no? Eso se llama materia localizada para Albert Einstein, que puedes localizar, saber dónde está. Mientras que la no localizado campo es algo que nos rodea y yo no puedo decir aquí exactamente está esto o aquí porque no lo puedo tocar, pero sí sentir, ¿correcto? Pero sí lo puedo sentir, ¿no? Como la radiación solar, es un ejemplo de campo. La radiación solar yo la siento, pero yo no puedo decir acá está un rayo de sol y acá está otro, ya llevo 2 rayos de sol y acá hay un espacio que no hay rayo, pero acá ahora sí, ya son 3 rayitos de sol. No puedo decir eso, no lo puedo localizar o no lo puedo indicar, pero sí puedo decir que está alrededor, ¿ok? Por eso se llama no localizada o dispersada, por eso tiene ese nombre.
La unión de los campos y cuerpos forma lo que Albert Einstein indicó que es la energía. Y acá viene su famosa ecuación de lo que es la variación de la energía, que es igual a la variación de la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, es una importante conclusión. Albert Einstein hizo estos manifiestos acerca de cómo dividen la materia y por eso lo estamos estudiando. Es uno de las divisiones de la materia más importantes eh, dadas a conocer. La naturaleza de la materia es una materia constituida por partículas y por lo tanto, según su naturaleza, la materia es discontinua. ¿Ok? Profesor, ¿cómo que discontinua? Es decir, a pesar de que tú creas que es compacta, sólida, aunque parezca continua, es decir, que no hay nada entre cada uno de sus elementos, esto no es correcto, es discontinua, es decir, hay poros. Por más que los átomos yo lo quiera unir, siempre va a haber un pequeño espacio entre ellos y por lo tanto, al hacer este espacio, así tan pequeño que sea, se considera una materia discontinua. La naturaleza de la materia es discontinua. Si te preguntan esto en un examen de admisión, que es lo que comúnmente se hace, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la materia? Respuesta, discontinua. No es continua, por si acaso, es discontinua. Por eso que yo veo una piedra, es compacta, es dura. Será dura todo lo que tú quieras, pero si tú acercas un microscopio, tiene porosidades, tiene agujeros, no es compacta, ¿ya? Mi pared es totalmente sólida y es continua, ¿no? Si te acercas a un microscopio, una lupa, verás que hay porosidades en la pared y por lo tanto es discontinua, ¿ya? Ok. Para ir ya terminando con esta parte de las definiciones de las propiedades, vamos a entrar al tema de propiedades de la materia. La propiedad de la materia, existe distintos tipos de propiedades, distintos tipos de clasificación, pero vamos a ver las dos más importantes. La primera es según cómo nuestros sentidos la puede percibir. Estas propiedades se dividen en físicas y químicas, propiedades físicas y químicas. Y según el material utilizado, la materia te puede dividir sus propiedades en extensivas e intensivas. ¿Ok? Entonces, la primera clasificación, que son propiedades de la materia desde el punto de vista de cómo captan nuestros sentidos, que son físicas y químicas. Llámese que estas propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y que no afecta la composición interna, es decir, la composición química de la materia, no está afectada. Por ejemplo, hablamos de un cambio físico, por ejemplo, al arrugar un papel. Si arrugamos un papel, el papel sigue siendo papel y no ha cambiado nada su estructura, solamente su forma. Cortamos el papel en pedacitos con una tijera, sigue siendo papel, ¿no? Entonces tiene propiedades físicas en ese instante, ¿no? ¿Qué propiedades son físicas? El color, ¿sí? Yo arrugo o no arrugo el papel, el color sigue siendo el mismo, ¿no? El punto de fusión, la densidad, ¿ok? Esos son justamente propiedades físicas de la materia, que no afecta su estructura interna, es decir, la parte química no ha sido afectada, pero la parte externa, la parte física sí está afectada, pero siempre sigue siendo la misma materia. Pero cuando hablamos de propiedades químicas, aquí sí hay una transformación, hay un cambio del cuerpo en su estructura interna. Es decir, inicia como un determinado tipo de materia y termina como otro tipo de materia. ¿Ok? Por ejemplo, la combustión. Era papel al comienzo y luego yo lo prendo y ya no es papel al final, ya sigue siendo, es otra cosa, menos papel, que es ya el carbón, ¿no? De las cenizas. La oxidación, un metal que estaba pulido, al someter la oxidación, obviamente, se va a corroer, se va a ir deshaciendo poco a poco, se va a ir volviendo en polvo. Eso es lo que causa la oxidación. La acidez, a un mismo metal, por ejemplo, le echo ácido y se va a deshacer en ese instante, se va a ir deshaciendo en ese instante, o se va a ir haciendo huecos o pequeñas porosidades, ¿no? Que se puedan dar. Entonces, esos son cambios químicos, ya ese metal ya no es el mismo, ha cambiado su estructura interna. Entonces, esas son propiedades químicas de la materia. ¿Okay? Entonces, en resumen, propiedades físicas son aquellos que no cambian la composición interna, la composición química de su estructura, mientras que las propiedades químicas sí cambian las propiedades internas o las estructuras internas de la materia. Para terminar el tema de las propiedades, vamos a hablar de las propiedades extensiva e intensivas. Son preguntas de examen de admisión clásicos que vienen, y acá a veces muchos se confunden. Algo rápido y práctico es que la extensiva es aquella que depende de la cantidad de masa. Es decir,
Si tengo poquito de algo, su propiedad va a tener un valor pequeño, mientras que si de esa misma materia tengo más grande, más volumen, más peso, va a aumentar su valor de esta propiedad. Por eso depende de la cantidad. A mayor masa, mayor valor de esta propiedad, de esta medición. Propiedad intensiva no depende de la materia, no depende de la cantidad de materia o de masa. Es decir, por más que tenga un pedacito de un metal o un pedazo más grande, esta propiedad no va a cambiar. No interesa si es pequeño, grande, mediano, esta materia va a tener esta propiedad constante, su valor va a ser el mismo, ya sea en un cuerpo pequeño, mediano o grande. Cosa contraria a las propiedades extensivas. Entonces, extensiva depende de la materia, intensiva no depende de la materia. Las propiedades extensivas por excelencia son la extensión, obviamente. ¿Qué cosa es la extensión? Es el largo, el ancho y la altura de cualquier objeto. ¿Qué cosa es la inercia? Es otra segunda propiedad extensiva. La inercia va a depender si uno, por ejemplo, yo quiero mover una piedra. Si es pequeña, la moveré con facilidad. Si es más grande, con cierta dificultad, pero si es una roca bien grande, un rocón, ¿lo voy a poder mover? No. Si bien es cierto, esta inercia va aumentando según el tamaño del objeto en el cual estoy yo analizando. Es por eso que es una propiedad extensiva. La impenetrabilidad es la propiedad de no ser afectado, no ser penetrado, como se dice en su estructura. Entonces, un objeto pequeño es fácil de modificar, mientras que un objeto más grande es más difícil. Depende de la materia, sí. Mientras más grande sea, más masa tenga, va a ser más difícil o más el resultado en el cual que se va a obtener. La porosidad, el mismo principio de poros. La divisibilidad, yo a un objeto pequeño lo puedo dividir en pequeñas partes, un objeto más grande en pequeñas partes, pero son más partes divisibles, así que eso es según la materia. Mientras más sea la materia, más divisibilidad podré obtener. El peso es una propiedad extensiva por excelencia. Es obvio, mientras más grande sea el objeto, más pesado va a ser. Ojo, si estamos hablando del mismo objeto. No por ser grande va a pesar más, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener una piedra pequeña que una almohada, que es más grande que la piedra, pero pesa menos, ¿no? El peso va a ir determinado, el peso va a ir aumentando según la materia, pero del mismo tipo de objeto que estamos analizando. No vayan a confundir eso. Si estamos analizando un mismo objeto, a mayor masa, mayor será el peso. Si son objetos distintos, no tiene sentido comparar la materia, porque no necesariamente a más materia va a ser más pesado, ¿no? Como el ejemplo de la piedra y la almohada, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entramos a lo que son propiedades intensivas. Estas propiedades no dependen de la materia, es decir, tengo una pequeña porción de esa materia o tenga bastante porciones de esta materia, la propiedad no va a cambiar, va a ser el mismo valor, va a arrojar un mismo resultado. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura de un objeto es el mismo ya sea pequeñito o grande. El punto de ebullición es la temperatura. Acá cabe aclarar algo. Cuando hablamos de ebullición hacia secas, es el paso de un estado a otro. Pero si hablamos de punto de, la palabrita punto significa temperatura. ¿A qué temperatura sucede este fenómeno? Por ejemplo, el punto de ebullición es la temperatura a la cual sucede el cambio de líquido a gaseoso. Pero ¿cómo se llama el cambio de líquido a gaseoso? Se llama vaporización, ¿no? Se llama vaporización, pero ¿en qué temperatura sucede? Ah, ya eso se llama punto de ebullición. Punto de fusión. La fusión como palabra solita significa el cambio de estado de sólido a líquido, pero el punto de fusión es la temperatura a la cual sucede dicho cambio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El punto de fusión, la palabrita punto significa temperatura. El punto de fusión, punto de ebullición, son las temperaturas a las cuales sucede el cambio. ¿Y qué cosa es un cambio? Justamente un suceso de un estado a otro. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué propiedades son intensivas? A pesar que yo tengo un pedazo, un grande o pequeño, el color. Yo tengo un objeto de cierto color, así tengo un pedacito, todo el objeto, el color va a ser el mismo. De la misma manera el olor, de la misma manera el sabor, así como a poco o más o bastante del mismo alimento, el sabor va a ser el mismo. ¿Ok? La viscosidad. La viscosidad es un término que ustedes van a utilizar bastante en la universidad, por si acaso. La viscosidad es la propiedad o la resistencia que tienen los líquidos a resbalar con respecto a una superficie. Ojo, repito, la viscosidad es la propiedad que tienen los líquidos o la resistencia que tienen los líquidos a ser resbalados o que se resbalen, ¿no? Es la resistencia a que se resbalen.
La dureza, chicos, se define como la propiedad de la resistencia a ser rayados, ¿ya? Si un objeto raya a otro, es porque el objeto que está siendo rayado es menos duro con respecto al que lo ha rayado, ¿ok? La dureza se define como la resistencia a ser rayado. La densidad es la división o el resultado de dividir masa entre volumen. Pero momentito, profesor, usted me acaba de decir que la masa, si depende de la masa, entonces debería ser extensiva. ¿Por qué es intensiva? ¿Por qué la densidad es una propiedad intensiva y no es extensiva si estamos hablando también de masa? Pero ojo, la extensiva solo depende de la masa. En cambio, la densidad es masa y también depende del volumen, depende de dos cosas. ¿Ya? La densidad es un valor constante. Yo agarro un pedacito de una materia, agarro algo más grande, si a ambos yo los someto a dimensiones, el volumen, a ambos yo los someto a un pesaje, sé cuánto tiene su masa, al dividir esos dos valores siempre me va a salir el mismo valor, el mismo resultado. Por lo tanto, no interesa si tengo un pedacito o un pedazo muy grande. Al relacionar su masa y volumen, ese resultado va a ser constante, va a ser el mismo valor, ¿ya? No va a cambiar. ¿Está claro? Esa es la densidad. Entonces, esas son las propiedades. Para terminar la clasificación de la materia, chicos, la materia se divide en dos tipos, sustancias puras y mezclas. La sustancia pura puede ser simple o compuestas. Estas sustancias simples también se le conoce como elemento químico. Elemento químico. A ver, un momentito. Fabricio me dice dónde mando los videos de la clase. ¿Dónde mandan los videos de la clase? Los videos de la clase se cuelgan en el Classroom y también se cuelgan en el WhatsApp. Los profesores lo cuelgan en ambos lados, ¿ya? Lo enviamos con el link. Se graba en el canal de YouTube del colegio, a la cual les indico que suscríbanse. Ustedes deben suscribirse al canal de YouTube de secundaria, ¿ya? Del colegio. Los videos, como repito, se mandan el link tanto al WhatsApp como al Classroom para que lo puedan ustedes observar. O también lo pueden buscar en internet, en el YouTube, ¿ya? Eso hace cada profesor que graba la clase. Esta clase grabada, al final lo voy a subir al canal y luego lo voy a compartir tanto en el grupo de WhatsApp como en el Classroom para que no tengan ninguna forma de no ver este video, ¿ya? Ok, sigamos entonces. Las sustancias puras pueden ser simples o compuestas. Las sustancias simples, chicos, es conocido como elemento químico. Pueden ir apuntándolo si desean. Esta sustancia simple es conocida como elemento químico, ¿sí? O elemento puro, simplemente. O simplemente elemento. Las sustancias simples están representadas mediante símbolos. Y normalmente es una letra. Por ejemplo, ¿cómo yo describo al oxígeno? Con la letra O, al hidrógeno con la letra H, al nitrógeno con la letra N, al fósforo con la letra P, el flúor con la letra FL, ¿no? Está conformado por letra o letras, ¿no? El calcio, Ca, ¿ok? Entonces, esa es la forma de representar a una sustancia simple o también llamada elemento, ¿ya? Pero los compuestos son conjunto de sustancias simples, es decir, conjunto de elementos. A estos que son de átomos diferentes se les representa mediante fórmulas. Mediante fórmulas. Mira, acá mediante símbolo, o sea, una letra, y acá mediante fórmulas. Mediante fórmulas. ¿Está claro? Tengan en cuenta ese detalle. ¿Ok? Mucho cuidado. A veces algunos dicen, el agua está conformado por hidrógeno y oxígeno. El agua es un compuesto, no es una sustancia simple. ¿Ya? Es una sustancia compuesta. De igual manera, indican a veces que el agua es simple. No, el agua está conformado por dos átomos, dos elementos químicos. ¿Ok? Un ejemplo de elemento simple, por ejemplo, el oxígeno, O2, O sub 2. El hidrógeno, H sub 2. El fósforo, P sub 4. Profesor, ¿por qué en algunos es 2 y en algunos son 4? ¿Qué cosa significa ese número? Es la cantidad de átomos que tiene que estar presente para que el átomo sea estable. Es decir, exista. El oxígeno existe como molécula simple siempre y cuando se junte con otro oxígeno, es decir, O2, para estabilizarse. Y de igual manera, hidrógeno. En el caso del fósforo necesita 4 átomos para poder estar estable, pero siempre sería P sub 4. Pero al fin y al cabo, cuánto sea de cada uno es simple. Estamos hablando de un solo elemento químico. Mientras que los compuestos son formados por 2 o más elementos químicos. Así que sustancias compuestas, fórmulas, va a estar de esa manera representado. El agua, H2O,
el HN3 al amoníaco, ¿no? Correcto, la sacarosa, la sacarosa C6H12 O12H6. Entonces, de esa manera vamos a tener las fórmulas químicas, ¿ya? Esos son los compuestos. Y aquí viene también una parte en la cual a veces se confunde. No confundir la palabra mezclas con combinación, ¿ya? La mezcla es una unión física, ojo, es una unión física, mientras que la combinación es una unión química. Eso quiere decir que si es una unión física, ¿cambiará su estructura interna de la materia? No, ¿no? Será haciendo lo mismo, solo que de otra forma. Mientras que la combinación es una unión química. Química significa que va a cambiar su estructura o su formulación interna, porque es un cambio químico. Ojo, la combinación es un cambio químico. La mezcla es un suceso físico. ¿Ah? Ahora, si esta unión física se nota se nota aparentemente que es uno solo, que en este caso se llama fase, una sola fase, se dice que la mezcla es homogénea, está homogénea en cualquier parte de la materia. Por ejemplo, agua con azúcar. Yo le doy vuelta, lo deshago el azúcar y veo un solo color del agua. El agua ya no es transparente, ya tomó otro color que normalmente es medio verdoso. Entonces, en ese caso, es una mezcla homogénea. ¿Sí? Profesor, y luego, ¿cómo yo recupero el agua y el azúcar? Fácil. Hiervo el agua, ese vapor, lo capto en la olla, en la tapa, y lo convierto en líquido, agua pura. Y lo que queda en el fondo del pocillo será el azúcar. De esa manera puedo volver a separar tanto el agua como el azúcar, en caso que quieran separar nuevamente el agua azucarada, por ejemplo. El agua azucarada es un ejemplo de mezcla homogénea. Mezcla heterogénea, es decir, cuando presenta dos fases, dos o más. Por ejemplo, el agua y el aceite es una mezcla heterogénea. Eso quiere decir que, profesor, ¿el agua y el aceite se mezclan? Sí, mi estimado alumno, el agua y el aceite sí se mezclan, pero de forma heterogénea, ¿sí? Es decir, no se combinan. Profesor, sí se mezclan, pero no se combinan. Claro, porque la mezcla es un aspecto físico, mientras que la combinación es un aspecto químico, ¿ya? Por eso les hago hincapié a esta pregunta, que siempre ha venido ya en el examen de admisión, ¿no? ¿El agua y el aceite se mezclan, verdadero o falso? Obviamente que sí, verdadero, se mezclan, pero de forma heterogénea. Muchos habrán puesto la respuesta falso, ¿no? Porque no tienen claro el concepto de mezcla y combinación. Ahora, si la pregunta hubiera sido así, ¿no? ¿El agua y el aceite se combinan? Ahí sí, falso. No se combina, pero sí se mezcla heterogéneamente, ¿ya? Recuerden que mezcla es la unión de dos compuestos, dos o más compuestos, de forma física. Si esta unión se ve como una sola fase, homogénea será esta mezcla. Si se ve como dos fases o más totalmente diferenciados, que no se pueden unir o mezclar, esta mezcla será mezcla heterogénea. Mucho cuidado con ese tipo de conceptos. Entonces ya saben que la mezcla y la combinación no son lo mismo. Mezcla, aspecto físico, combinación, aspecto químico. ¿Ya? Ok. Para terminar, los estados de agradación de la materia. Normalmente tú has escuchado en primaria que hay solamente 3 estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Pero déjame decirte que hay más de 3 estados de la materia. El cuarto estado reconocido de la materia es el estado plasmático. Y hay un quinto estado de la materia que también ya es reconocido, el condensado de Bose-Einstein, que es es un quinto estado de la materia que se da a bajas temperaturas, prácticamente cercanas al cero absoluto, ¿no? Ok, eso es el Bose-Einstein. Pueden investigar al respecto, ¿no? El estado sólido, líquido, gaseoso, eso va a depender de las fuerzas de atracción y repulsión. ¿Y el estado plasmático qué es cosa? ¿Qué cosa es, profesor? Es aquel estado que se encuentra a altas temperaturas, similar a los gases, pero con cargas eléctricas. Es decir, yo le brindo carga eléctrica a gases y esto forma un estado plasmático, como los rayos. Los rayos son estados plasmáticos, son descargas eléctricas inmensas que se dan, ¿no? En el medio gaseoso, ¿no? El rayo es un claro ejemplo del plasma, de un estado plasmático. Para finalizar, bueno, este cuadrito que ustedes ven es común encontrarlo en internet, pero de los 3 estados, ¿no? Ya te he dicho que hay un cuarto estado, que es el estado plasmático, y esto se da mediante el paso entre gaseoso y plasmático. ¿Cómo se hace el cambio? Si yo quiero llegar de gas a plasma, necesito lo que se le llama la ionización.
Esta ionización consiste simplemente darle cargas eléctricas, porque acá lo dice, ¿no? Ionización, iones. Recuerda que los iones pueden ser positivos o negativos, cationes o aniones. ¿Está claro? Entonces, a un gas le meto corriente, pero a altas temperaturas obtengo un estado plasmático. ¿Ya? Ahora, si yo quiero pasar del estado plasmático al estado gaseoso, se llama desionización, es lo contrario que ionización. Acá lo que estamos viendo en este gráfico es los cambios, ojo, de estado. Por ejemplo, sólido a líquido, el cambio se llama fusión. No confundir con el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura, la palabra punto significa temperatura. El punto de fusión es la temperatura a la cual sucede este cambio. En el caso del ejemplo punto de fusión, será la temperatura a la cual un objeto de estado sólido pasa a estado líquido, en ese instante de la temperatura de fusión, ¿no? Entonces, tener en cuenta ¿ya? Bueno, los demás cambios ya lo saben, de líquido a sólido, solidificación, de líquido a gaseoso, condensación, de gaseoso a líquido, condensación, de líquido a gaseoso, evaporización. ¿Correcto? Ahora te voy a hablar de los puntos. Los puntos más conocidos son los puntos de fusión, temperatura a la cual pasa de estado sólido a líquido, y el punto de ebullición, que normalmente también se le llama punto de vaporización o punto de evaporación. ¿Ya? ¿Ok? Se la llamaba antiguamente así. Entonces, el punto de ebullición es aquella temperatura en la cual se pasa de un estado líquido a gaseoso. ¿Ya? Ok, esos son los cambios. Y ahora mostrarles un cambio que normalmente viene de otra manera. El cambio de estado sólido a gas se llama sublimación. Pero de gas a sólido, normalmente, comúnmente vas a encontrar en varios libros o en internet, vas a encontrar que este cambio de gas a sólido lo ponen como sublimación inversa, ¿no? Sublimación inversa. Lo que es actualmente se llama cristalización. Entonces, si por ahí alguna pregunta te dicen, ¿cómo se le llama al paso de gas a sólido? Que no es la cristalización, entonces es sublimación inversa, es la otra manera de decir lo mismo, sublimación inversa o cristalización. Ok, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas o consultas? ¿Quién se ha No, salido? profesor, todo claro. Ok, entonces, por favor, activen su audio para poder, ver quiénes están participando y poderles calificar correspondientemente. ¿Ya? Somos 10, son 9 alumnos, así que antes, ¿quién se habrá ido? Bueno, ya perdió su oportunidad de calificar y de asistencia. Ok, entonces vamos a comenzar. Dígame la pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un cuerpo? La luz solar. Dongo, la luz solar, muy bien. Dongo nomás me está respondiendo. Muy bien, Dongo, no pierdas el toque. 2. ¿Qué científico indica que la materia se manifiesta como una materia condensada y materia dispersada? Albert Einstein. Muy bien, Albert Dongo. ¿Qué Einstein. más? Montserrat, ya. Albert Einstein. Yarixa Iglesias, ya, muy bien. Albert Einstein. Einstein. Ya. 3. Tomás asistencia. 3. Identificar una propiedad intensiva de la materia. ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Sabor. Dice inercia. Sabor. 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 Muy bien, el sabor. Intensiva, no depende de la materia, el sabor. Así comas un pedacito de pan o todo el pan, te vas a ver igual, ¿no? Si comes pan solo, ¿ya? Si pones pan solo. A ver, vamos a ver, ¿quién más ha entrado? A ver, un momentito, por favor, vamos a... Un momentito, para apoyar. Ya.
pues. Son las 1:19. Falta 10 minutos y ya. Y pues en este caso ya les disfruta de las chicas y te hagas un momento de estudio, por ejemplo, descansa, come, relájate, haz fiesta de media hora, no te concluye a las 4, haz tareas a las 6. Puede ser más tarde, no hay problema, igual sobre eso, ¿ya? Muy bien, por favor, cuando yo les pida literatura, argumentos, resúmenes, no me impriman de internet, no hay problema más, ya solamente pueden imprimir las imágenes y los dibujos. Hoy no te pido argumentos todavía, ya, pero cuando los pida ya saben, bueno, chicos, me despido, gracias. Ok, chicos, disculpen. Ok, siguiente pregunta. Identifica una propiedad extensiva de la materia. ¿Quién me puede contestar? Extensiva. ¿Ah? Eso, Yarixa, muy bien. Muy bien. Yarixa, peso. Peso es la respuesta. Extensiva, depende de la masa. A más masa, más peso del mismo elemento, claro que sí. 5. ¿Cuál de los siguientes compuestos es binario? Aquí hay que tener en cuenta que un compuesto es fórmula química, compuesto, fórmula química. Binario significa dos elementos químicos. Recuerda que el compuesto es la unión de dos elementos químicos, acuérdate de eso. ¿Ah? Entonces, no importa cuántas veces se repitan, son dos elementos cuando es binario. Por ejemplo, en la A, ¿cuántos elementos hay? Hidrógeno, carbono y oxígeno. Hay 3, ese es ternario. Si yo quisiera ¿La B? indicar este es ternario. La B, muy bien. CO2 B. es binario. La C, ¿qué es? ¿La C qué es? Binario, ternario, cuaternario. Ternario. Ternario, muy bien. ¿Por qué, profesor? Pero acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué no es hexario? Chicos, pero ¿qué es carbono? Y acá hay otro carbono. Sigue siendo carbono. 1. Hidrógeno, hidrógeno. Ya van 2 elementos distintos. Oxígeno, oxígeno. Un tercer elemento distinto. Son 3 elementos nada más. Es ternario. En la D, ¿qué tipo de compuesto es? Primario, secundario, perdón, binario, ternario. En la D. ¿Es tetra si son 4? ¿Son 4? No. Binario. Bueno, tetra es 4, sí, pero la D es ternario. Calcio, oxígeno e hidrógeno. Son 3 tipos de elementos. ¿Y en la E? Binario. ¿Ah? Ternario. Ternario. Muy bien, Dongo. Ternario es calcio 1, carbono 2 y oxígeno. Son 3 elementos distintos. ¿Ok? Ojo, es por la cantidad de elementos distintos. ¿Ya? Por eso hay binario, ternario, cuaternario. En este caso, aquí hay 2 elementos distintos, es binario. Basados en eso, ya me ha respondido Yarixa, me ha respondido Dongo, muy bien. Iglesia también está participando. ¿Qué más? Montserrat también ha participado. Muy bien. 6. ¿Cuál de los siguientes compuestos es ternario? A ver si me comentas el binario. La C. Iglesia dice la C, Dongo dice la C. La C. Ya Camila Ferro dice la C. ¿Alguien más me da otra respuesta la misma? Según su participación. C. La Yarixa C. dice la C. La C. ¿Alguien más, por favor? Los demás, a ver, participen. Porque la A y la D son binarios. Ya. ¿Cuál es compuesto es ternario? La A, H2O, binario. NaCl, binario. La C, ternario. Muy bien. La Ternario. D, La C. ternario, perdón, binario la D. Y la E, Vanessa. Y la E, 1, 2, 3, 4. Este es cuaternario, mira. Calcio es un elemento. Carbono 2. Oxígeno 3 e hidrógeno 4. 4 elementos distintos en este compuesto, así que será cuaternario. Este es un ejemplo de un compuesto cuaternario. 7. Un ejemplo de sustancia simple. Sencillo. La A. Iglesia dice la A. A ver. Yarixa. A. Camila dice la A. A ver, Yarixa. El aire, la A.
Ah, también, Yarixa. ¿Ya? ¿Qué cosa es una sustancia simple? A la sustancia simple, chicos, se le conoce como elemento químico, les dije. Elemento químico. Por tanto, ¿cuál es la respuesta entonces ahora? Que no es la A, obviamente. Profesor, Aluminio. El aluminio, claro, el aluminio es un elemento químico. Aluminio. El aire es una mezcla de gases, mezcla. El azúcar son varios compuestos, es un compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, todo eso. El agua, H2O, compuesto. El acero es una mezcla de varios elementos químicos con otros aliantes. Es una mezcla homogénea, en este caso el acero. ¿Ya? Ok, entonces el aluminio es el único elemento químico o sustancia simple. 8. ¿Cómo se llama la propiedad? Propiedad, ojo, propiedad, no cambio de estado, sino propiedad intensiva que se define como la oposición que tienen los líquidos a fluir. Se los mencioné. ¿Cuál es? Viscosidad. Viscosidad. Muy bien, Montserrat. Viscosidad, Camila, muy bien. Viscosidad. También se define como la resistencia o la oposición de los líquidos a resbalar, o también conocido como fluir. ¿Ya? Eso es viscosidad. Muy bien. Montserrat, muy bien, me contestó. Y también Camila, ¿ya? 9. ¿Cómo se llama la propiedad de la materia que se define como la temperatura a la cual un cuerpo pasa de estado sólido a líquido? Propiedad de la materia que se define como la... Fusión. ¿Ah? ¿Fusión? Cristalización. Fusión. Camila dice fusión, Dongo dice fusión, Montserrat, ¿qué dice? Fusión. Fusión. Ya. Iglesia. Sublimación, sublimación, profesor. Sublimación. ¿No? Sublimación. Sublimación. De sólido a líquido. No, fusión. ebullición. Ebullición. ¿Ya? No olvídelo, profe. Es fusión. Fusión. Ahora sí, Ya, 100% seguro. no, Es fusión. fusión no. Acá no te está diciendo cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido. Ahí sí sería la respuesta fusión, chicos. A ver, les corrijo. Si te dijera a ti cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido, ahí sí se llama, ese proceso se llama fusión. Pero acá te está diciendo la temperatura a la cual sucede esta fusión. ¿Cómo se llama la temperatura a la cual sucede la fusión? O sea, el cambio de estado de sólido a líquido. Se llama, le dije, la palabrita punto de fusión. Punto de fusión. ¿Ah? Yo digo fusión, le repito nuevamente, revisen si quieren el video cuando ya lo voy a subir. Le dije, fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. El punto de fusión es la temperatura a la cual sucede dicho cambio. ¿Está claro? ¿Está Sí, claro? profesor. Cuidado Ahora sí con está eso. claro. Una cosa es el proceso del cambio y otra cosa es a qué temperatura sucede dicho cambio. ¿Está claro? No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Una cosa es el suceso y otra cosa es, vamos a decir, en el caso, la temperatura. ¿Ya? Muy bien, chicos. Es normal que se hayan equivocado. No se preocupen. Basados en ello, en la 10, ya con la experiencia de la 9, ¿cuál sería la respuesta? Evaporización. 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 No han aprendido nada, entonces. Lean de nuevo. Ah, ya. ¿Con qué palabrita va a Punto comenzar de entonces la vaporización. respuesta? ¿Con qué palabrita va a comenzar la respuesta entonces? Punto de vaporización, profesor. Punto, muy bien. Punto de... Evaporización. Ya. En realidad sí es correcto lo que han dicho, punto de evaporización, pero lo más usado es el punto de ebullición. En esta parte es bien paradójica, ¿no? El cambio de estado de líquido a gaseoso se le conoce como vaporización o evaporación, si le quieren llamar también, ¿ya? Pero la temperatura a la cual sucede la evaporación o la vaporización se le conoce como punto de ebullición, ¿ya? Miren la diferencia. La temperatura se llama punto de ebullición. El cambio se llama evaporación o vaporización. Muy poco lo llaman ebullición. En realidad los tres términos son lo mismo. Los tres términos, ebullición por sí solo, vaporización o evaporación, es el cambio de líquido a gaseoso. Pero cuando hablamos de la temperatura al cual sucede eso, punto de evaporización, punto de ebullición o punto de evaporación es lo mismo también, pero más utilizado es la palabrita punto de ebullición. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. ¿Okay?
Entonces ya saben, si le dije que en la 9 la temperatura comienza con la palabra punto, la 10 era lo mismo. ¿Ah? Ok, 11. Ahora sí ya es distinta la pregunta. 11. Ionización, ¿Ah? ionización. Dongo, muy bien. Ionización. Ionización. ¿A qué temperatura sucede? Bueno, ahí sería el punto de ionización. ¿Entienden? Si les preguntaría a qué temperatura sucede el cambio de gas a plasma, la respuesta sería punto de ionización. ¿Ya? ¿A qué temperatura sucede, no? Pregunta número 12. ¿Cómo se llama, Es aparte sublimación. de cristalización, el Sublimación cambio de inversa. estado de la materia de gas a Sublimación, sólido? profesor. ¿Ah? Sublimación. Sublimación inversa. Sublimación inversa, lo mencioné. Muy bien. Antiguamente, bueno, inclusive sí pueden seguir encontrando que lo contrario de sublimación es sublimación inversa, pero también se le conoce como cristalización. Entonces la pregunta es, ¿con qué otro nombre se le conoce la cristalización? Sublimación inversa. Les mencioné eso, ¿ya? Sublimación inversa. Con ese nombre lo van a encontrar comúnmente a lo que es el estado de gas a sólido. Pero también a la sublimación inversa se le conoce como la famosa cristalización, la formación de cristales a partir de gases, ¿sí? De gases a sólidos se forman cristales, ¿no? Como decir, a cambios bruscos de temperatura, unas gotas de rocío se pueden convertir en cristales de agua, o pequeñas cristales, ¿no? Como la nieve, ¿no? Rápidamente, ¿no? Eso es lo que sucede. Ok, chicos, entonces, recordar que la evaluación, la extensión, que es esta, al igual que la evaluación, están en la plataforma de Classroom. Entren, por favor, ya pueden entrar, ya está ahí, hasta el día de hoy, por favor, para que lo desarrollen, tanto la extensión como su evaluación. Está sencillo, es todo lo que hemos visto. Tengan mucho cuidado con esto, no ponerme fusión en vez de punto de fusión. Mucho cuidado, preguntas de este tipo vienen en la evaluación, así que tengan mucho cuidado. Acá estas preguntas está pensado para que tú tengas mucho cuidado en la parte teórica, ¿ya? Y leer bien lo que te están diciendo. No es lo mismo decir, como repito en la 9, no es lo mismo decir el cambio de sólido a líquido, que sería fusión, que la temperatura a la cual sucede dicho cambio, que es el punto de fusión. ¿Está claro? Espero que haya quedado claro ese punto. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos? ¿Consultas, dudas? ¿Ya? Una profe. Que le dije de las cámaras. Ay, chica. Muy bien. Entonces, el día de mañana, ya, Yarixa se le apagó el teléfono, no hay problema, siempre comunicando. Muy bien. Voy a tomar el último pantallazo de asistencia. Éramos 10, ahora son 9. ¿Quién se habrá ido? ¿Quién se habrá ido? A ver. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, ya les tomé la asistencia. Recuerden que en este primer tema de química, la evaluación y la extensión están en el Classroom. Si tienen alguna consulta, duda de cómo ingresar al Classroom, cómo hacerlo, por favor, hacérmela saber para que no pierdan la oportunidad de sacarse una buena nota, porque pasado las 6 de la tarde ya el puntaje va a ir bajando. Así que hasta el día de hoy, máximo para tu muy buena nota hasta las 6 de la tarde para que puedas entregar tanto tu evaluación diaria, que es lo primordial ahora, como tu tarea. Así que, por favor, ambos ejercicios, hacerlo en la plataforma Classroom. ¿Ya? No vas a copiar nada en tu cuaderno de la extensión y evaluación. Solamente lo único que vas a copiar en tu cuaderno, ¿qué cosa va a ser? Estas respuestas que acabamos de dar el día de hoy. Revisas el video que ya lo estoy subiendo al canal. Listo, chicos, nos estamos viendo. Pásenla bonito. Feliz tarde. Ya conmigo creo que es el último curso el día de hoy, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, cuídense bastante, a cuidarse y a cuidarse, por favor. Ahorita que todo está bien movido, como se dice. ¿Ya, chicos? Desinféctense, por favor. Muy bien, Dongo, ahí echándose alcohol. Perfecto. Más vale pecar de precavido que estar quizás en una cama y es lamentable que los familiares estén bien preocupados, correteando y luego lamentando un fallecimiento. Es bien duro, chicos. Así que, por favor, espero que cuídense bastante. Yo sé que todos tenemos, aunque sea un familiar, alguien cercano, inclusive uno mismo, quizás ha pasado por esto. Así que, por favor, cuidarse.
todo lo que se pueda, ¿ya? Por favor, todavía no nos hemos vacunado todos, algunos recién, así que por favor, estar siempre atentos a todos los cuidados sanitarios que tengamos que tener en cuenta, por favor. Cuídense, nos estamos viendo. Últimas consultas, dudas, ya no hay más. ¿Todo está claro, chicos? ¿Todo claro? Ok, chicos, muy bien, me gustó. Por favor, cualquier consulta, duda adicional, me la escriben al WhatsApp. Yo difícilmente contesto llamadas, porque ahora también en horas de la tarde estoy yo enseñando en la universidad y no puedo interrumpir las clases. Así que, por favor, todo por WhatsApp me lo escriben, ¿ya? Y repito nuevamente, las tareas, va a haber algunas que sí me van a enviar por WhatsApp, pero eso cuando yo te lo indique, y otras que van a ser por el Classroom, como la de hoy. Hoy es todo por Classroom, ¿ya? Tanto tarea como evaluación, ¿ya? Y la aplicación que hemos desarrollado, sí lo copias en tu cuaderno, ¿ya? Y eso ya me lo vas a ir pasando cuando haga revisión de cuaderno, ¿correcto? Entonces, chicos, éxitos, suerte para todos. Nos vemos, Montserrat, nos vemos, Valeria, nos vemos, Piero, nos vemos, Yarixa, Yeli, Isabel, Camila, Avendaño, nos vemos, Gary. Cuídense, ¿ya? Cuídense, por favor. Hasta luego. Igualmente, profesor, gracias. Cuídense, ¿ya? Nos vemos mañana en biología y el día viernes recuperamos física. Hasta luego. Mañana les paso el código de biología. Chao. Ya, profesor, chao.